La pequeña niña entró corriendo en la comisaría de policía de un pequeño pueblo en España, suplicando por ayuda. Lo que dijo hizo que los oficiales, con lágrimas en los ojos, marcaran el 112. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la comisaría, proyectando rectángulos de luz sobre el escritorio de Margarita, conocida como Maggie Doyle. 30 años de servicio le habían enseñado a apreciar esos momentos de calma. Pasó los dedos sobre los documentos de su jubilación. Solo 3 turnos más y todo sería oficial. Abriendo su taquilla, Maggie sacó con cuidado una fotografía de su difunto esposo, Miguel, un bombero. Su sonrisa aún calentaba su corazón, incluso después de tantos años. Casi lo logro, Miguel, susurró. Quizás finalmente podría ir a la costa, como siempre habían soñado. La comisaría estaba llena de la habitual agitación matutina. Los teléfonos sonaban, los oficiales conversaban sobre tazas de café, y el sonido de las teclas de los ordenadores llenaba el aire. Un joven oficial, Jenkins, pasó junto a ella y le sonrió. «Cuenta los días, sargento Doyle». Maggie sonrió también. «Solo intento llegar tranquila hasta el viernes». Cerró la taquilla y en ese momento, la radio en la recepción estalló en estática. Otro día, otra serie de pequeños problemas de un pueblo que había que resolver antes de colgar la placa para siempre. Una parte de su alma sabía que echaría de menos esto, la misión, la comunidad, la sensación de ser útil. Pero 30 años eran suficientes. Era hora de descansar. La puerta de la comisaría se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire otoñal. Al principio Maggie no prestó atención, demasiado concentrada en organizar el escritorio que pronto dejaría. Pero cuando el silencio se instaló en la habitación, levantó la vista. En el umbral estaba una niña de unos 7 años. Su cabello rubio estaba enredado, y su ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella. Pero lo que más llamó la atención de Maggie fueron los ojos de la niña, abiertos de par en par, asustados y al mismo tiempo decididos. La niña se sostenía el abdomen con una mano, mientras que la otra se aferraba al marco de la puerta con tal fuerza que las falanges se pusieron blancas. «¿Necesitas ayuda, pequeña?», gritó el robusto oficial Jenkins. Pero la mirada de la niña ya se había posado en Maggie. En esos ojos había algo reconocible, una desesperada esperanza. Maggie se levantó aunque otros oficiales se quedaron paralizados, atónitos. 30 años de experiencia le indicaron que debía actuar. «Hola», dijo suavemente agachándose a la altura de la niña, a pesar de las protestas de sus rodillas cansadas. «Soy la sargento Doyle». «¿Has venido sola?». La niña asintió, sin apartar la vista de su rostro. «Me duele», susurró presionando la palma contra su costado. «Mamá», dijo, «busca a la policía», con ojos amables. Un escalofrío recorrió la espalda de Maggie. «¿Cómo te llamas, cariño?». «Emilia». La palabra salió con dificultad, como si cada letra le costara un gran esfuerzo. «Emilia, ¿dónde está tu mamá ahora?». En los ojos de la niña comenzaron a brillar las lágrimas. «Un día nublado». Lo intentó, pero no había medicina otra vez. «Caminé y caminé para encontrarte». Maggie no tuvo tiempo de hacer la siguiente pregunta. Emilia se tambaleó y comenzó a caer. Los reflejos, afinados por los años, funcionaron al instante. Maggie atrapó a la niña en sus brazos antes de que cayera al suelo. «Necesito ayuda», gritó abrazando su pequeño cuerpo. «Llamen a una ambulancia». Todo a su alrededor cobró vida, pero Maggie solo veía el rostro pálido de la niña que milagrosamente había llegado allí. En su pecho una sensación que no había experimentado en años la invadió. Era un caso inusual. Esa pequeña la había estado buscando a ella. Los papeles de su jubilación quedaron olvidados. La pequeña mano se aferró a la uniforme de Maggie con una fuerza inesperada. «No te vayas», susurró la niña, cerrando los ojos. «Por favor, no me dejes».
El pasillo del hospital zumbaba bajo la luz de los fluorescentes y las voces apagadas. Maggie estaba sentada en una silla junto a la puerta de la sala de emergencias. En la silla de al lado reposaba su abrigo. Los documentos de su jubilación seguían sin firmarse, olvidados en la prisa de llevar a Emilia al Hospital Memorial de Oakfield. La doctora Patel salió de la sala con una expresión cuidadosamente controlada. «Sargento Doyle, ¿puedo hablar con usted un momento?» Maggie se levantó sintiendo el peso de sus 63 años en sus cansadas articulaciones. «¿Cómo está?» «Emilia está estable, pero estoy preocupada», respondió la doctora, llevándola a un lado del mostrador de enfermeras. «La niña está muy desnutrida y sufre de un dolor crónico, aparentemente causado por una hernia no tratada. No es una amenaza para su vida en este momento, pero ha estado sufriendo durante mucho tiempo». La expresión de Maggie se tensó. ¿Dijo algo sobre su madre? Solo fragmentos. Menciona días nublados y días buenos. Desde un punto de vista médico, esto parece la descripción de alguien con episodios de enfermedad mental. La doctora Patel dudó. No hay signos de violencia física, pero el hecho de que la niña no haya recibido la atención médica necesaria plantea serias preocupaciones. Maggie asintió procesando lo que había escuchado. Los servicios sociales han sido notificados, sí, pero están sobrecargados como siempre. El asistente no podrá venir hasta mañana por la mañana. El pagador de la doctora Patel sonó. Necesito responder. Por cierto, Emilia te está pidiendo. Maggie entró en la sala y vio a la niña, que parecía diminuta en la gran cama del hospital. Su cabello rubio estaba cuidadosamente peinado, y alguien le había dado un oso de peluche. Esa imagen despertó en Maggie recuerdos de otra habitación de hospital, muchos años atrás, cuando su hija Sara se recuperaba de un parto complicado. «Te quedaste», dijo Emilia. Su voz sonaba un poco más segura que antes. Maggie se sentó a su lado en una silla. «Claro que me quedé. Te lo prometí, ¿verdad?» Emilia la miraba fijamente. Demasiado seria para su edad. La mayoría de los adultos no cumplen sus promesas cuando se pone difícil. Pero yo no soy la mayoría, respondió Maggie, y su corazón se apretó al escuchar a la niña hablar con tal resignación. Emilia, ¿puedes decirme dónde vives? Necesitamos encontrar a tu mamá. La niña abrazó más fuerte al oso. Una casa amarilla con flores en el buzón. Mamá las pintó ella misma, cuando era un buen día. ¿Sabes el nombre de la calle? Emilia sacudió la cabeza. Hay un gran árbol cerca que de noche parece un monstruo. Y hay una tienda donde el señor Wilson deja que paguen después, cuando la medicina de mamá es demasiado cara. Una enfermera pasó y se detuvo en la puerta. ¿Hablan de Willow Street? En la esquina hay un viejo roble que los niños creen que está encantado, y la tienda de Wilson, la única que todavía da productos a crédito. Maggie se volvió. Era la enfermera Ella Chen. Crecí en esa zona antes de mudarme al otro lado de la ciudad. Sí, ahora es difícil vivir allí, pero todavía hay buenas personas. La casa amarilla con flores en el buzón. ¿Estás segura? Los ojos de la enfermera se abrieron de par en par al reconocerlo. Es la casa de la familia Mitchell. Catherine Mitchell y su hija. Las he visto varias veces en la tienda. La cabeza de Emilia se levantó de repente. ¿Conoces a mi mamá? Me la he encontrado, respondió suavemente la enfermera. Siempre trataba de comprarte frutas, incluso cuando se notaba que apenas tenía dinero. En el corazón de Maggie, todo encajó en una sola imagen. Emilia, tu apellido es Mitchell. La niña asintió. Necesito encontrar a Catherine, dijo Maggie a la enfermera Chen. Emilia dijo que hoy era un día nublado. Las mujeres se miraron con comprensión. La voz de la enfermera se volvió más baja.
Hay rumores sobre la salud de Catherine. No hay confirmaciones, pero hay suficientes razones para estar preocupadas. Para una mujer que cría a una niña sola, terminó Maggie. La voz delgada de Emilia interrumpió su conversación. Mamá se esfuerza mucho. Me deja notas cuando no puede levantarse de la cama. Me enseña cuando tiene buenos días. Su labio tembló. No es su culpa que la medicina haya desaparecido otra vez. Maggie tomó la mano de la niña con cuidado. Nadie culpa a tu mamá, cariño. Solo queremos ayudar a ambas. Cuando la enfermera Chen salió a revisar a otros pacientes, Maggie sacó su teléfono y llamó a la comisaría. ¿Hay noticias sobre nuestra pequeña invitada?, preguntó el oficial Jenkins. Se llama Emilia Mitchell. Vive en una casa amarilla en Ulu Street. Necesitamos verificar si su madre está en casa. Ya estamos en eso, sargento. Maggie colgó y vio que Emilia la observaba atentamente. ¿Me llevarás con mamá? La pregunta sonó con tal sumisión que el corazón de Maggie se apretó. No, cariño, respondió honestamente. Quiero ayudar a ambas. En los ojos de Emilia se asomaron las lágrimas. Papá decía que la gente me llevará si saben sobre las nubes de mamá. Por eso no pudimos ir al médico cuando me empezó a doler el estómago. Los instintos de Maggie se tensaron. Emilia, ¿tu papá vive con ustedes? La niña sacudió la cabeza. No es un verdadero papá, es un amigo de mamá. Se enoja cuando lo llamo Richard. Antes de que Maggie pudiera hacer la siguiente pregunta, sonó su teléfono. La voz de Jenkins sonaba tensa. Sargento, encontramos la casa de la familia Mitchell. Catherine no está allí, pero necesitas verlo. Hay algo que no está bien. Maggie miró a Emilia, que finalmente se había quedado dormida, abrazando a su oso. Su pequeño rostro parecía demasiado cansado para su edad. Cualquiera que fuera la situación de esa familia, una cosa estaba clara. Esa niña llevaba una carga demasiado pesada. Estaré allí en 20 minutos, dijo Maggie, mientras se ponía el abrigo. Su jubilación podía esperar. Ulu Street estaba en esa parte de Oakfield que los folletos turísticos preferían no mencionar. Una vez fue un próspero barrio obrero con casas bien cuidadas y jardines ordenados, pero el declive económico lo había convertido en un lugar donde la pintura descascarada y las escaleras torcidas eran la norma. El coche patrulla de Maggie se detuvo frente a una pequeña casa amarilla al final de la calle. A pesar de su aspecto desgastado, se podía ver que alguien había intentado mantener la dignidad. Un alegre desfile de coloridos molinillos giraba en el viento a lo largo del camino agrietado que conducía a la puerta. Y como había descrito Emilia, el buzón estaba decorado con flores pintadas a mano, aunque no muy hábilmente. En el porche la esperaba el oficial Jenkins. Los vecinos no han visto a Catherine desde ayer, dijo. Hice una revisión de bienestar a través de las ventanas antes de recibir la autorización. Su expresión se tornó seria. Tienes que verlo tú misma. La puerta de entrada se abrió y en lugar del caos que Maggie temía, fue recibida por un interior que hablaba de un doloroso y desesperado intento de mantener todo bajo control. En la sala de estar había muy pocos muebles, un sofá desgastado, una pequeña mesa y una estantería llena de libros infantiles, organizados por colores. En la pared colgaba un dibujo de la niña enmarcado con la inscripción, primer día de Emilia en la escuela. Y aquí está la cocina, indicó Jenkins. Y fue la cocina la que contó una historia mucho más clara. En la puerta del refrigerador había filas de notas pegadas. Lunes. Almuerzo de Emilia. Sándwich de mantequilla de maní. No hay más mermelada. Llamar al Dr. Wilson sobre el plan de pago. Buen día. Preparar la cena favorita de Emilia. Día nublado. Emilia sabe dónde está la comida en caso de emergencia.
En el refrigerador casi vacío había un recipiente de plástico con una porción de macarrones con queso. En él había una nota que decía, para mi Sol. Cómete todo. En la mesa de la cocina, los recibos estaban organizados en pilas ordenadas. A cada uno le habían adjuntado una nota manuscrita, pagar primero. Pagar si es posible. Disculparse, explicar el próximo mes. En la parte superior de la pila de pagar primero, había una factura de la medicina de Emilia, subrayada varias veces. Junto a ella había un cuaderno de presupuesto con cálculos meticulosos que no coincidían. Las columnas de ingresos eran constantemente más cortas que las de gastos, y los artículos de gastos se tachaban uno tras otro. Peluquería se había cambiado por corte de pelo en casa. Zapatos nuevos para Emilia, se había corregido a reparar los zapatos de Emilia. Y finalmente lo más doloroso, mis medicamentos con un signo de interrogación al lado. ¿Dijiste que Catherine tiene problemas mentales?, preguntó Jenkins en voz baja. Maggie asintió, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Según las palabras de Emilia, era evidente que había mucho más en juego. Jenkins condujo a Maggie a la habitación de la niña, donde un calendario de colores brillantes colgaba de la pared. Los puntos verdes indicaban días buenos, los amarillos días tolerables y los azules días nublados. El mes actual mostraba una imagen preocupante, los puntos azules se multiplicaban, y los últimos 3 días estaban rodeados de rojo con la anotación urgente. En el espejo había un dibujo infantil que representaba a 2 figuras, una grande y otra pequeña, de la mano de un policía, con la leyenda garabateada, la tía policía buena del parque. Emilia hablaba de la policía de ojos amables, murmuró Maggie. Creo que ella pudo verme antes. En la habitación principal, había aún más evidencias de la lucha de Catherine. En la mesita de noche un diario mostraba una caligrafía que oscilaba entre lo ordenado y lo tembloroso. Hoy fue un buen día. Emilia se rió en el desayuno. Le gustaron los pancakes con caras. Revisé su tarea. Estoy orgullosa de cómo se las arregla. Ella merece más. La última entrada era sombría, las nubes se acercan. Las siento. Dejé comida donde Emilia pueda alcanzarla. Tomé una dosis extra de medicina. Richard prometió venir mañana. Y la más reciente de hace 3 días, no hay medicamentos otra vez. Richard dice que el seguro se negó a renovar la receta. Ya no le creo. El dolor de Emilia se intensifica. No puedo pensar con claridad para ayudarla. Temo que la separen de mí si me ven así. Necesito encontrar ayuda antes de que las nubes me atrapen por completo. En la habitación de la niña, la escena era completamente diferente. A pesar de los recursos limitados, Catherine había creado un verdadero rincón de confort para su hija. Muebles de segunda mano estaban pintados de colores alegres. En una pequeña estantería había libros, y una fila de peluches se sentaba en la cama bien hecha. En el escritorio de Emilia había un trabajo titulado Mi héroe. Un dibujo a lápiz mostraba a una mujer de cabello claro. La firma decía, mi mamá es mi héroe porque lucha contra las nubes por mí. Incluso cuando está cansada, se asegura de que tenga comida. Me enseña en los días buenos para que lo recuerde en los nublados. Dice que somos un equipo para siempre. Maggie sintió un nudo en la garganta. Con cuidado comenzó a fotografiar todo, no como evidencia de negligencia, como había temido al principio, sino como prueba de la desesperada lucha de una madre que, a pesar de todo, intentaba proporcionar lo mejor para su hija. El sargento llamó a Jenkins desde la cocina. Deberías ver esto. En una pequeña mesa en la esquina, había una botella vacía de medicamento recetado. Junto a ella una nota escrita con mano temblorosa, Emilia, si las nubes se vuelven demasiado fuertes, busca a la policía de ojos amables. Ella ayudó a ese niño en el parque. Dile que mamá se ha perdido, pero que intenta volver a casa.
Te quiero, mi sol. El teléfono de Maggie sonó, rompiendo el pesado silencio. Era la enfermera Chen del sargento Doyle. Emilia ha despertado y te está buscando. Y hay algo más. Acaban de llamarnos desde la estación de autobuses. Han encontrado a una mujer desorientada que coincide con la descripción de Catherine Mitchell. Ella está buscando a su hija. Maggie echó un vistazo a la pequeña y humilde casa, que a pesar de todo, emanaba calidez y fuerza de voluntad. Dile a Emilia que ya voy en camino y envía a alguien por Catherine de inmediato. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo ante una fotografía familiar en la pared. En la imagen Catherine y Emilia sonreían en un parque, con la mano de Catherine abrazando cariñosamente a su hija por los hombros. Un instante de pura felicidad, tan impactante en contraste con las pruebas de hoy. Con una nueva determinación, Maggie salió hacia el coche patrulla. Su jubilación tendría que esperar. Esa familia la necesitaba, y no iba a fallarles. La luz brillante de las lámparas fluorescentes en la sala de conferencias del hospital era deslumbrante y proyectaba sombras agudas sobre los rostros reunidos alrededor de la mesa. La doctora Patel extendió los documentos ante ella. La enfermera Chen se quedó después de su turno, y la cansada trabajadora social, llamada Dejan Matthews, finalmente llegó, aunque seguía lanzando miradas a la abultada carpeta de casos que traía consigo. Catherine Mitchell, 32 años, comenzó la doctora Patel. Su voz era seca, pero no carecía de amabilidad. Ha sido hospitalizada por un episodio psicótico agudo en estado grave, deshidratada y agotada. Su historial médico indica esquizofrenia no tratada, con periodos de relativa estabilidad bajo el tratamiento adecuado. Maggie se inclinó hacia adelante. ¿Y su estado actual?, preguntó. Se está estabilizando, siempre que reciba el tratamiento y el descanso adecuados. Pregunta constantemente por Emilia, pero la hemos sedado. Necesita al menos 24 horas antes de que se le permita una visita. La trabajadora social hojeó sus registros. Tenemos 2 informes anteriores sobre esta familia. Ambos provienen de la escuela de Emilia. Ajustó sus gafas. El primero fue hace 8 meses, cuando Emilia llegó 3 días seguidos a la escuela sin desayuno. El segundo después de que un maestro notó que la niña parecía demasiado cansada y escondía comida de la cafetería. ¿Y cómo terminaron esos informes?, preguntó Maggie, aunque ya sabía la respuesta. Dejan suspiró pesadamente. La investigación preliminar se consideró de baja prioridad debido a la sobrecarga. Los registros indican que la madre se las arregla. No hay signos de daño físico en la niña. La situación estaba bajo control. No se realizaron visitas adicionales. Es decir, el sistema sabía que la familia estaba en problemas, dijo Maggie, luchando por contener su ira. ¿Y no hicieron nada? No exactamente nada, replicó Dejan con resentimiento. Actualmente tenemos 23 casos de emergencia y solo 5 trabajadores. Catherine Mitchell no golpeó a su hija. La casa estaba lo suficientemente limpia. Emilia asistía a la escuela regularmente. Según nuestros estándares, no estaban en peligro inmediato. La enfermera Chen sacudió la cabeza. Las cifras no reflejan a una madre que se hunde lentamente o a una niña que vive en dolor constante, solo porque tienen miedo de pedir ayuda. En la sala, un pesado silencio se instaló. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Maggie. Dejan enderezó los documentos según el protocolo estándar. Retiro temporal de Emilia. Mientras evaluamos la capacidad de Catherine para ser madre. Con su episodio psiquiátrico y negligencia médica, interrumpió Maggie de forma abrupta. Esa mujer ha hecho todo lo posible por su hija. Luchando contra su propia enfermedad sin ningún apoyo. ¿Viste su cuaderno de presupuesto? Renunció a sus medicamentos para pagar el tratamiento de Emilia. El protocolo no distingue entre negligencia intencionada y no intencionada, respondió Dejan.
Pero su rostro se suavizó un poco. El hecho es que Emilia tiene una enfermedad no tratada. Y su madre no está en condiciones de cuidarla en este momento. La doctora Patel aclaró su garganta. He examinado a Emilia cuidadosamente. Su estado, aunque doloroso, no representa una amenaza inmediata para la vida. Si comienza el tratamiento ahora, puede recuperarse por completo. Y el pronóstico de Catherine es bastante favorable si se le asegura un tratamiento constante, lo cual claramente no ha sucedido. Exactamente, intervino Maggie. Dejan miró su reloj. Necesito encontrar un lugar para Emilia hoy. Las familias de acogida de emergencia están saturadas, así que probablemente irá a un centro infantil por ahora. La palabra salió de los labios de Maggie más fuerte de lo que había querido. Los tres la miraron sorprendidos. Sargento Doyle, entiendo su preocupación, pero Emilia no puede ir a un centro para niños, dijo Dejan con cautela. Maggie se enderezó. La llevaré a mi casa. Dejan parpadeó. Eso es extremadamente inusual. Documentos, verificaciones. Soy sargento de policía con 30 años de servicio y una reputación impecable. Hagan cualquier verificación. Emilia confía en mí. Separarla de su único entorno cercano significaría infligirle un trauma aún mayor. Antes de que Dejan pudiera objetar, el teléfono de Maggie sonó. En la pantalla apareció Sara, su hija. Una llamada inusual a esa hora. Disculpa, dijo Maggie y salió. Necesito contestar. Sara, ¿estás bien? Eso debería preguntarte yo. La preocupación era evidente en la voz de su hija. Jenkins llamó y dijo que te perdiste la reunión para organizar tu cena de despedida. Dijo que estás en el hospital por algún asunto. Es complicado, Sara. Hay una niña pequeña aquí. Brevemente le explicó la situación. Un silencio pesado se instaló en la línea. Finalmente Sara habló suavemente. Mamá, esto suena muy parecido a lo que me pasó después de que nació Jaime. El recuerdo golpeó a Maggie como un puñetazo. Sara, sumida en una profunda depresión posparto, incapaz de cuidar de sí misma y de su recién nacido. El horror de aquel día cuando encontró a su hija casi inmóvil mientras el pequeño Jaime lloraba en la cuna. Las interminables discusiones con médicos que no tomaban en serio su situación. Un sistema que ofrecía muy poco y demasiado tarde. Tal vez realmente se parece, admitió Maggie. Pero no puedo abandonarlos, Sara. Lo sé, es tu naturaleza, dijo su hija tras una pausa. Por eso no me sorprende que siempre estés posponiendo tu jubilación. Aún no has terminado de ayudar a la gente, ¿verdad? Maggie se apoyó contra la pared, sintiendo de repente todos sus 63 años. Pensé que estaba lista, pero es una familia. Necesitan a alguien que luche por ellos. Así como tú luchaste por mí y por Jaime. La voz de Sara se calentó con el recuerdo. Nunca te agradecí de verdad por ver el problema cuando yo no podía admitirlo, por ayudarme a obtener ayuda en lugar de juicio. Una enfermera pasó con un expediente en la mano y asintió cortésmente a Maggie. Escucha, mamá, continuó Sara. Si vas a hacer esto, necesitas apoyo. Esa niña no puede quedarse sola en tu casa mientras trabajas. Lo sé. Aún no he pensado en cómo organizarlo. Entonces, es bueno que me tengas. Iré mañana. Nos ocuparemos de ella mientras su mamá se recupera. Una ola de alivio inundó a Maggie. Sara, no es necesario. La familia ayuda a la familia. Mamá, tú misma me enseñaste eso. Además, Jaime ya está en la universidad y mi trabajo de consultas en línea me permite ser flexible. Al finalizar la llamada, Maggie regresó a la sala de conferencias con una nueva determinación. Dejan estaba recogiendo documentos, cansada, pero un poco menos rígida. Hablé con la dirección, dijo anticipándose a las palabras de Maggie.
Dadas las circunstancias, estamos dispuestos a considerar la posibilidad de un acogimiento temporal de emergencia, si realmente estás segura de tu decisión. Segura, sin dudarlo, respondió Maggie. Y mi hija ayudará con el cuidado de la niña mientras yo trabajo. Dejan asintió y le extendió un paquete de formularios. Completa esto hoy. Mañana debo inspeccionar tu casa, y si todo está en orden, se podrá entregar a Emilia. Maggie tomó un bolígrafo. Sus pensamientos regresaron brevemente a los documentos de su jubilación, que aún no había firmado en su escritorio de la comisaría. Pero ahora estaba claro que había cosas más importantes que los planes. Al final del pasillo, Emilia dormía por primera vez en muchos meses, tranquila, sin saber que su valiente esfuerzo por encontrar a la policía de ojos amables ya había cambiado no solo su vida, sino la de todos los que había encontrado. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban a través de las ventanas de la cocina de Maggie. Colocó un tazón de cereales frente a Emilia. La niña estaba sentada sobre un cojín para alcanzar la mesa y comía cuidadosamente con cucharadas pequeñas, moviendo ligeramente las piernas. ¿Te gusta?, preguntó Maggie, notando su cautelosa lentitud. Emilia asintió seriamente. Dejaré un poco para después por si tengo hambre. Maggie sintió un nudo en el corazón. Emilia, querida, aquí no necesitas guardar comida. Siempre habrá suficiente. Antes de que la niña pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Sara con una suave sonrisa, tan parecida a su padre que aún sorprendía a Maggie. Aquí está mi mamá obstinada, dijo Sara, abrazándola y luego agachándose frente a Emilia. Y tú debes ser Emilia. Soy Sara, la hija de Maggie. La niña la miró atentamente. ¿Tú también eres policía? No ayudo a las personas a hablar sobre sus sentimientos, como una doctora para las emociones. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par al comprender. Para los días nublados. La mirada de Maggie se cruzó con la de Emilia, y ésta asintió levemente. Sí, era así, para los días nublados. De repente un golpe en la puerta trasera interrumpió su conversación. A través de la ventana, Maggie vio a Eleonora, la anciana vecina de la calle Sauce, que abrazaba con fuerza un viejo oso de peluche. Espero no interrumpir, dijo Eleonora al ser recibida por Maggie. Pero Emilia dejó a Mr. Vince. Extendió el juguete que tenía una oreja ligeramente desgastada y un pelaje raído, claramente un favorito de muchos años. Emilia, con un suspiro silencioso, se deslizó de la silla y se acercó al oso. Mr. Vince, pensé que te había perdido para siempre. Estaba escondido debajo de tu cama, explicó Eleonora, su rostro cansado suavizándose. Tu madre me mostró dónde buscar. ¿Has visto a mi mamá?, preguntó Emilia, abrazando con fuerza el juguete. Eleonora asintió. Ella me pidió que te dijera que está haciendo todo lo posible por volver a casa pronto. Mientras la niña abrazaba al oso, las adultas intercambiaron miradas. En ese instante se estableció un acuerdo tácito entre ellas, 3 generaciones de mujeres unidas por un mismo objetivo, proteger a una niña atrapada en un sistema roto. Señora Wilson, dijo Maggie en voz baja. Necesitamos su ayuda. La comisaría de Oakfield zumbaba con la actividad matutina cuando Maggie entró, llevando bajo el brazo una carpeta de papel grueso. El jefe Morrison levantó una ceja al verla. Pensé que ya estabas empacando tus cosas, Doyle. Te retiras el viernes, ¿recuerdas? Maggie dejó la carpeta sobre su escritorio. Necesito posponer esto, Bill. Solo por un tiempo. El jefe se reclinó en su silla, observando su rostro. Esto tiene que ver con el caso Mitchell. Jenkins me dijo que has tomado la tutela temporal de una niña. Alguien tenía que intervenir. El sistema estaba a punto de enviarla a un centro de acogida mientras su madre se recupera. El jefe Morrison abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos, la escasa historia médica de Catherine Mitchell,
los registros escolares de Emilia y un hallazgo alarmante. Revisé los antecedentes de Richard Mercer, el novio de Catherine. Ha habido múltiples quejas en los condados vecinos, comentó Maggie. Principalmente de mujeres en situaciones vulnerables, pero todas terminaron retirando sus denuncias. ¿Crees que está relacionado con los problemas de su tratamiento?, preguntó el jefe. Antes de que Maggie pudiera responder, el oficial Jenkins apareció en la puerta. Disculpe la interrupción, pero hay un hombre que insiste en hablar con usted, sargento. Dice que se llama Richard Mercer. En la sala de interrogatorios, un hombre esperaba. En su muñeca brillaban unos caros relojes que contrastaban con su vestimenta casual. Su sonrisa parecía forzada, ensayada. Se levantó para saludar a Maggie. Oficial, gracias por recibirme. Estoy muy preocupado por Katie y la pequeña Emilia. Sargento Doyle, corrigió Maggie fríamente. ¿Y cómo está usted relacionado con la familia Mitchell? Soy casi familia. He estado ayudando a Katie a lidiar con su condición durante casi un año. Su voz se volvió más baja, impregnada de aparente compasión. Qué pena que haya tenido un desliz. Justo estaba fuera por trabajo, de lo contrario, esto podría haberse evitado, incluyendo la enfermedad no tratada de Emilia. Maggie lo observó atentamente. ¿Catherine a veces toma decisiones equivocadas cuando está mal?, preguntó. He estado tratando de conseguirle la ayuda adecuada. Interesante, dijo Maggie abriendo su cuaderno. Los registros de la farmacia indicaban que los medicamentos de Catherine se estaban despachando regularmente, pero su frasco estaba vacío. Emilia mencionó que las pastillas de mamá habían desaparecido de nuevo. La expresión de Richard se endureció ligeramente. Los niños a menudo malinterpretan las situaciones de los adultos, sargento. Pero la experiencia de Maggie le permitía ver a través de su cuidadosamente construida máscara. Detrás de cada palabra compasiva se escondía un cálculo frío. Este hombre no amaba a Catherine ni a Emilia. Simplemente había encontrado en ellas víctimas convenientes a las que podía manipular. Lo que Richard no comprendía era que al intentar parecer útil, había proporcionado la confirmación que Maggie necesitaba. Los instintos de Emilia habían sido correctos. La verdadera amenaza para la familia no provenía de la enfermedad de la madre, sino de un depredador que se aprovechaba de su debilidad. Cuando Richard se marchó prometiendo resolver la situación, Maggie regresó a la oficina del jefe Morrison con una nueva determinación. Necesito más tiempo, dijo simplemente. El jefe asintió. En sus ojos brilló un entendimiento. Parece que tus documentos de jubilación se han perdido en el sistema. Su procesamiento podría llevar otro mes. Por primera vez en días, Maggie sonrió. A veces incluso un sistema que había fallado tantas veces en ayudar a familias como la de los Mitchell podía ceder por una buena razón. El pasillo del hospital parecía interminable mientras Maggie caminaba junto a la doctora Patel. Habían pasado 4 días desde que Emilia llegó a la comisaría. Hoy sería el primer contacto entre madre e hija tras la separación. Catherine está respondiendo bien al tratamiento, explicó la doctora Patel en voz baja. La medicación ha estabilizado significativamente su condición. Pero debo prepararte. Ella sigue siendo muy frágil. La culpa por Emilia la está desgastando. Se detuvieron frente a la puerta de la habitación, donde una mujer estaba sentada junto a la ventana. Tenía el mismo color de cabello que Emilia, recogido en una simple coleta. Parecía demacrada, casi agotada, pero sus ojos estaban claros cuando levantó la vista hacia ellas. Señorita Mitchell, dijo suavemente la doctora Patel, esta es la sargento Doyle. Las manos de Catherine nerviosamente jugueteaban con la tela de su falda. ¿Usted se está ocupando de Emilia?, preguntó con una voz suave pero firme. Esa misma policía de ojos amables. Sí, respondió Maggie sentándose frente a ella. Emilia está bien. Ella vive temporalmente conmigo mientras te recuperas.
Catherine asintió y las lágrimas brotaron en sus ojos. Gracias por encontrarla, por ayudarla cuando yo no pude. Bajó la mirada hacia sus manos. Los médicos dicen que necesita una operación para una hernia. Es un procedimiento menor, la tranquilizó Maggie. Ya está programada para la próxima semana. Debí haberla llevado al médico hace meses, dijo Catherine, su voz temblando de arrepentimiento. Sabía que algo no estaba bien, pero cada vez que intentaba, Richard intervenía. Maggie preguntó en voz baja, ¿él está involucrado en esto? La cabeza de Catherine se levantó de repente. En su mirada había miedo. ¿Sabes sobre Richard? Emilia lo mencionó. Él mismo vino a la comisaría, preguntando por ambas. La respiración de Catherine se volvió irregular. No debería estar cerca de Emilia. Por favor. Al principio parecía tan cariñoso, ofrecía ayudarme con mis pastillas, pagaba las cuentas cuando no podía trabajar. Pero luego empezaron a desaparecer cosas, medicamentos, dinero, comida. Su voz se convirtió en un susurro. En los días difíciles no recordaba nada, y él decía que yo había hecho todo eso. Maggie, yo te creo, dijo con firmeza pero suavemente. Y estamos armando un caso contra él. Los hombros de Catherine se relajaron con alivio. Tenía tanto miedo de que nadie me creyera. Por eso no podía pedir ayuda. Él decía que si admitía mis problemas, me quitarían a Emilia. La doctora Patel, que había estado observando en silencio la conversación, intervino. Catherine lleva un diario como parte de su terapia. Con su permiso, creo que deberías verlo. Le extendió a Maggie un cuaderno, abriendo una página titulada, Lo que quiero que Emilia sepa. Lo siento por no haber podido protegerte mejor. Lo siento por desaparecer a veces cuando las nubes me abrumaban. Lo siento por los días en que nos faltaba comida, calor y medicinas. Pero nunca me arrepentiré de haber luchado cada día para que estuvieras a mi lado. No me arrepiento de haberte enseñado a ser valiente. Y nunca, nunca me arrepentiré de amarte más que a nada en el mundo. La garganta de Maggie se apretó. Devolvió el cuaderno a Catherine. Emilia lo sabe. Me dijo que tú eres su heroína porque luchas contra las nubes por ella. Catherine cubrió su boca con la mano, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Puedo verla? Esa es la razón por la que estoy aquí, sonrió Maggie. Ella está esperando afuera. Cuando Emilia entró en la habitación unos minutos después, se detuvo mirando el bata de hospital de su madre y el entorno desconocido. Luego, con un grito que contenía toda la ansiedad de los últimos días, corrió hacia ella. Mamá, las nubes se han ido. Catherine abrazó fuertemente a su hija, llenando su cabello de besos. Sí, cariño. Los médicos me están ayudando a mantenerlas alejadas. Maggie se quedó en la puerta, observando con sentimientos encontrados. Era un momento hermoso, pero sabía que quedaba un largo camino por recorrer. El sistema, que tantas veces había fallado a familias como la de los Mitchell, seguía siendo un obstáculo. Richard seguía representando una amenaza y los problemas de pobreza, falta de atención psiquiátrica y aislamiento social no se resolverían con los esfuerzos de una sola policía. Pero al mirar a Emilia, verdaderamente feliz por primera vez desde su encuentro, Maggie supo que valía la pena luchar. Aunque eso significara posponer su jubilación. La doctora Patel se acercó a ella. Sabes, dijo en voz baja, en todos mis años de práctica he visto demasiadas veces cómo el sistema separa para siempre a familias como esta, considerando la enfermedad de la madre un crimen y no una condición médica. Maggie asintió. Pero no esta vez, esta familia permanecerá unida. Fuera, las nubes se oscurecían. Pero en esa pequeña habitación, por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza brillaba. La sala de conferencias del Departamento de Asuntos Familiares se veía fría y despersonalizada. Iluminación fluorescente, carteles motivacionales desactualizados.
Maggie se sentó junto a Ansara, ambas vestidas de manera formal y compuesta. Enfrente Diana Matthews revisaba documentos y su jefe, el director Warren, con el ceño fruncido, estudiaba el caso de Catherine Mitchell. Apreciamos su intervención temporal, sargento Doyle, pronunció el director Warren sin levantar la vista. Pero nuestro departamento debe seguir el protocolo. Emilia Mitchell debe ser colocada en una familia de acogida certificada mientras su madre recibe tratamiento. Maggie se inclinó hacia adelante. Pero la señorita Mitchell está respondiendo bien a la terapia. La doctora Patel estima que en 2 semanas estará lista para el tratamiento ambulatorio. ¿Y luego qué?, preguntó el director Warren, quitándose las gafas. Una madre soltera con problemas mentales y sin ingresos estables regresa a un entorno desfavorable con una niña que ya ha sufrido daños médicos. Eso no parece un escenario favorable. Sara habló con voz segura y profesional. Director Warren, soy terapeuta licenciada y he estudiado detenidamente el caso de Catherine. Con el apoyo adecuado y la medicación correcta, no hay razón por la que no pueda ser una madre maravillosa. El apoyo y los medicamentos cuestan dinero, observó Diana. Dinero que los Mitchell simplemente no tienen. En realidad, replicó Maggie, acercando una carpeta a la mesa. Ya estoy trabajando con la doctora Patel para incluir a Catherine en el programa de salud mental del condado. Sus medicamentos serán cubiertos y mientras se estabiliza, tiene derecho a recibir beneficios por discapacidad. El director Warren apenas miró los documentos. Eso resuelve sus problemas actuales, pero no responde a la cuestión del bienestar a largo plazo de Emilia. El bienestar de Emilia está directamente relacionado con su madre, insistió Sara. La investigación es clara. Los niños se sienten mejor con sus padres biológicos si se les proporciona el apoyo adecuado, que incluso en las mejores familias de acogida. Todo esto es cierto si la madre realmente puede manejarlo, comenzó a objetar él. En ese momento se oyó un golpe en la puerta. Entró Eleonora Wilson, apoyándose ligeramente en un bastón, pero con la cabeza en alto. Señora Wilson, se sorprendió Maggie. La esperaba más tarde. Lo sé, querida, pero decidí que el director debe escuchar esto antes de tomar una decisión. Eleonora se acercó dignamente a la mesa, a pesar de su edad. He vivido al lado de los Mitchell durante 3 años. Y durante todo este tiempo he visto a Catherine luchar con su enfermedad cada día por su hija. En sus buenos días, fue una madre maravillosa. Le leía cuentos a Emilia, le enseñaba a plantar en nuestro jardín compartido, se aseguraba de que hiciera sus tareas. El director Warren se movió incómodamente en su silla. Y en sus malos días, continuó Eleonora. Tuvo la sabiduría de crear un sistema que protegiera a Emilia. Comida en los armarios inferiores, una lista de vecinos en el teléfono. Suscríbete al canal.